Y yo estoy con Néstor Cardinali. Habíamos hablado en el programa anterior sobre los pacientes diabéticos y prediabéticos y su situación de riesgo ante el COVID. También habíamos visto cómo una persona quizás sana después del COVID tiene o podría tener riesgo de contraer diabetes. Bueno, vamos a seguir ampliando un poco más sobre este tema. Son temas que se van conociendo con el tiempo y sobre todo con el accionar de las nuevas cepas que vamos descubriendo este tipo de consecuencias. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, vos sabés, Claudio, que lo que se descubrió que una mutación del COVID, que era el original era el alfa, que se llama delta, la cepa delta, que es la que está haciendo un estrago en este momento en Inglaterra. Prácticamente en Inglaterra el 91% de los contagios son por cepa delta. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora? Que la tercera ola, que es la que se viene a futuro, nosotros estamos todavía en la segunda, estamos hablando de que hay muchos países en el mundo que ya tienen la tercera ola, justamente es la cepa delta la que está haciendo un estrago, digamos, en esos países. La cepa delta tiene síntomas muy diferentes de las anteriores. Hasta ahora nosotros entendíamos que el síntoma principal era la fiebre, como toda la persona tenía fiebre más alguna otra cosa, y la cepa alfa, digamos, era la predominante. La cepa delta tiene como síntomas característicos una rinitis, una congestión, y no necesariamente tiene fiebre, o sea que un simple resfrío puede ser la cepa delta, y eso es un problema muy grave porque hace mucha confusión, porque hasta ahora solo teníamos como parámetro la fiebre. Ahora en la cepa delta no es la característica, es simplemente un resfriado común. La cepa delta, ¿cuál es el problema? Que es más dañina que la otra, o sea que provoca una mayor letalidad en la gente que la puede contraer y que la puede tener, y aparte de eso es 50% más contagiosa. O sea que es un virus que se expande muy rápido cuando empieza a propagarse, ¿no?, en la gente. Lamentablemente ya hay en Santa Fe, en Argentina, ¿no?, obviamente ya hay cepa delta, ya hay casos positivos, o sea que ya sabemos que el virus ya mutó y esa cepa entró. Entonces ya sabemos que esto puede empezar a traer un problema. Una de las consecuencias graves de la cepa delta es que ataca el páncreas. Y se está hablando que prácticamente en un 30% de los pacientes, esto todavía no con investigación científica, sino con lo que nos cuenta la gente de Inglaterra, que es donde ellos están con todo el lío, aparentemente en un 30% de los pacientes los ha dejado directamente diabéticos. O sea que una persona sin síntomas, sano, automáticamente puede quedar diabético después de haber padecido COVID por cepa delta. ¿Y cómo es esa prediabetes provocada por el COVID y esta nueva cepa? ¿Merece el mismo tratamiento de los casos que ya has visto regularmente de pacientes con prediabetes o diabetes? Sí, porque en el fondo lo que hace el COVID es activar estos mecanismos, estos genes. Por ejemplo, nosotros ya tuvimos un paciente que vino, a mí me viene un paciente diabético. Entonces cuando yo le pregunto a él los antecedentes familiares, me dice no tengo nadie diabético en la familia. ¿Cuánto hace que sos diabético? Y me dice desde que tuve el COVID. O sea que podemos estar hablando de esta cepa. Entonces él dice que bueno, él era una persona normal, se contagió de COVID, hizo el aislamiento, todo lo más bien, no tuvo un problema grave pulmonar. Cuando terminó digamos del periodo de aislamiento, se fue a hacer un análisis de sangre y le detectaron 400 de glicemia en sangre, como si fuera un coma diabético. Automáticamente le dieron insulina, le bajaron rápidamente los valores de azúcar y después lo pasaron a la pastilla, a la metformina, y bueno, y el paciente viene conmigo ahora que está ya con metformina después de haber padecido el COVID. Bueno, y se lo trata igual que un diabético, digamos, ¿no? Se le da el tratamiento para bloquear los genes que se activaron y se le da la dieta especial que tenemos nosotros para diabetes, y con esto nosotros esperamos, no tenemos estadística porque este es el primer caso de activación por COVID, ¿está? Pero normalmente en un caso común nosotros inactivamos los genes normalmente entre 6 y 8 meses, la persona
Los que se curan dejan la medicación y le da todo normal y revierten la enfermedad. O sea que la esperanza nuestra es que de acá a 6 meses se puede inactivar como cualquier caso. Pero ya te digo, como es algo muy nuevo, no sabemos si hay cura. Lo que sí sabemos es que a través de la dieta, esos valores de glucosa que estaban arriba de 200, que este era el problema, que él no los podía bajar, ya con un mes de tratamiento tiene valores de glicemia en ayunas cerca de 110, 115. O sea que ya no tiene riesgo de patología. ¿Y qué pasa con pacientes tuyos que ya han sido recuperados, dados de alta del tema prediabetes, que se vacunaron contra el COVID y que luego contraen el COVID? En estos casos, al estar ya protegidos por la vacuna, el COVID que contraen quizás es más leve, pero su prediabetes en remisión, ¿en estos casos podría volver a activarse? Sí, nosotros tenemos muchos pacientes prediabéticos que han contraído COVID, que ya estaban tomando metformina, o sea, estaban con el tratamiento, agarraron el COVID y yo te diría, el 90% de los casos de los pacientes que seguían haciendo nuestra dieta, porque acordate que nuestra dieta no es una dieta baja en calorías, es una dieta para bloquear genes de diabetes, es una dieta especial, es una dieta médica. Bueno, en esos pacientes que estaban haciendo la dieta, el mecanismo no se volvió a activar y los pacientes siguieron con la misma metformina. Ahora, en aquellos pacientes donde estaban haciendo el tratamiento y por el aislamiento y el estrés del COVID y porque no podían seguir con los alimentos que nosotros le habíamos indicado, porque a veces uno no come lo que nosotros le indicamos porque no tiene acceso y tiene que comprar lo que le traen. Donde volvieron a comer los alimentos que están prohibidos para este mecanismo, en esos casos, cuando vinieron al control, esos pacientes sí se le tuvo que subir la metformina porque habían activado la enfermedad y la habían empeorado. Por eso las autoridades sanitarias te dicen que una persona diabética o prediabética o obesa es de prioridad y por eso se les da prioridad para la vacunación, justamente porque se sabe que este virus, especialmente el Delta, puede empeorar y en el caso del Delta activar directamente una enfermedad que no tenías. Bueno, Néstor, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Estamos en 9 de julio 1287 entre Ríos y Mitre, al 44-862-68 o al 426-0570. Recuerden que yo voy todos los jueves a San Lorenzo y jueves y sábado por medio a Ricardone. Recuerden que Celina Matio está yendo a Funes y Villa Gobernador Galvez y que Mariana Mazzola está en San Nicolás. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos con más Televida. Abogados Online, un espacio de consulta sobre temas jurídicos y legales en las redes. Hacenos tu consulta en Facebook y YouTube a Abogados Online.